Panorama del Barça. ¿Cómo pinta la plantilla de la próxima temporada? Al lío. Bueno, chaval, ¿qué tal estás? Muy bien. Uy, qué bien ha sonado. De vez en cuando. De vez en cuando suena bien. De vez en cuando suena bien. Pues muy bien, Sergio, de domingo, la verdad que muy bien, acabando la semana grabando y bueno, con ganas de comentar un vídeo que se nos ha pedido bastante, analizar a la plantilla del Barça, un poco qué posibles fichajes puede haber, porque todavía hay huecos disponibles y todavía tiene que haber alguna llegada, así que aquí venimos a comentarlo. ¿Tú qué tal vas? Bien, bien, con muchas ganas. Tengo ganas de hacer este vídeo porque, como bien dices, se nos ha pedido mucho. Oye, ahí haciendo vídeos de cómo está la plantilla del Barça, cómo lo veis, cómo está la de Baskonia, que lo haremos esta misma semana con Valencia Basket. Yo creo que también tocará hacer un vídeo, aunque la plantilla parece bastante cerrada, a excepción del tema de Sestina, ¿no? Vamos a ver cómo avanza eso durante el verano. Pero el Barça sí que en este punto del verano creo que es muy interesante ir tocando, bueno, cómo está el panorama en los de Peñarroya, porque pues bueno, ya son oficiales los fichajes de Miles Cale, Toko Sengelia y Will Clyburn, que han dado bastante que hablar. Hay a quien les gusta y a quien no les gusta. O sea, en Barcelona hay bastante división ahora mismo en cuanto a optimismo, pesimismo de cara a la temporada que viene. Y la realidad es que ahora mismo hay 12 jugadores en la plantilla y estamos hablando de todo un Barça que, aunque esté económicamente mejor o peor, es un equipo que debe al menos competir por llegar lejos en todas las competiciones. Y para llegar lejos, yo creo que para la temporada que viene, Jorge, con la carga de partidos que va a haber, las plantillas tienen que ir a 14. Por lo tanto, ahora mismo hay 2 huecos todavía libres que entendemos que van a ser de jugadores más interiores que otra cosa, y pues luego vamos a soltar una amplia lista de posibles jugadores que podrían llegar al Barça. Eso es, la verdad que sí, ahora explicaremos por qué creemos que lo que necesita el Barça son posiciones más interiores, es un tema de ver la plantilla y analizarlo. Quizás tenemos la duda con un posible 3 en caso de que Parra vaya más al 4, ahora lo hablaremos, pero bueno, pues vamos si quieres dándole. Vamos a darle, empezamos por el base. Tomás Satoransky, Juan Núñez, Juan y Marcos. No ha cambiado mucho respecto a la temporada pasada. Lo que añades es un Juan y Marcos que te va a dar fondo de armario, nada más. No es un chico que te vaya a dar un salto a nivel Euroliga. Sí que creo que para que tanto Núñez como Satoransky en Euroliga puedan estar algo más descansados, los fines de semana de ACB sí que te puede jugar minutos y que a lo mejor Juan Núñez descanse. Bueno, lo que viene siendo un jugador de fondo de armario. Vamos a ver qué tal está este año Juan Núñez después de la lesión. Parece que está trabajando y a ver físicamente si consigue estar a buena forma, porque lo van a necesitar. Por supuesto que lo van a necesitar. Digamos que la posición del Barça de base no es la posición más anotadora. Hay que ser realista, eso es así, son otro tipo de bases. Satoransky es un auténtico todoterreno y Juan Núñez es un jugador muy creativo, pero que tampoco tiene muchísimos puntos. Y eso va más a la posición de escolta. Yo tengo curiosidad por ver cómo vuelve la Provítola, porque también cabe la posibilidad de que juegue minutos al base y de ayuda ahí siempre que esté bien, que bueno, pues después de una lesión tan dura hay que ver cómo vuelve. Pero así está la posición de base. Sí, lo de Lapro hay que verlo, porque la mejor versión de la Provítola la hemos visto como escolta. El Lapro no es un base y él mismo, yo creo que por lo que cuentan desde Barcelona, él no quiere jugar de base, él quiere evitar ser base, porque sabe que ahí, pues bueno, y más volviendo de la lesión, perdiendo ya explosividad, perdiendo... Yo creo que a la Provítola se le queda un poco grande todo el puesto de base, ¿no? Pero en momentos puntuales de la temporada, que a lo mejor sí necesites un base que te amenace el tiro de 3, que te pueda generar algo más, a lo mejor sí te merece la pena tener a la Provítola y Kevin Panther juntos en pista. Pero la realidad del Barça es que en el puesto de base los problemas que tenían el año pasado los siguen teniendo. Es decir, no han fichado ese base top de la Euroliga o ese base que en el baloncesto que se juega hoy en día en Europa necesitas si quieres que tu equipo aspire a ser campeón o a llegar lejos de las competiciones o a creerte que puedes ganar, porque al final necesitas ese base con... No te digo que sea un anotador compulsivo, pero sí con amenaza en el tiro exterior. Hoy en día en la Euroliga los bases que no tienen tiro exterior, al final es mucho más fácil defenderles. Y creo que ser un equipo que no tiene ni siquiera una pieza
que amenace en el tiro exterior en el base, pues creo que es un hándicap bastante grande para el básquet Euroliga. O sea que en ese sentido el Barça sigue teniendo el mismo problema que la temporada pasada, pero le ponemos ese asterisco de, por momentos, igual es la Provítola el que asume eso. Eso es, sobre todo por momentos. Yo no creo que vaya a ser uno de los bases iniciales, pero sí que en determinados momentos, o incluso en momentos de partido, ya no de la temporada, sino de partido, que por lo que te está pidiendo el juego necesitas que Lapro y Panther estén en pista, pues igual la manera de encajarlo es así. Eso es. Luego, otro posible problema que puede haber en el base es el tema de Juan Núñez. Sí. Juan Núñez es un chico que llega al Barça con dudas en la afición, ¿no? Es decir, vale, es un gran talento del básquet español, está preparado para ser un base del Fútbol Club Barcelona. Había esas dudas, ¿no? Sí que enganchó tramos, enganchó partidos de demostrar que sí lo estaba. El chico tiene más que maneras, o sea, es un buen jugador de baloncesto, está preparado para el máximo nivel, pero para ser un base de garantías de todo un Barça, yo creo que todavía mantenemos la duda, ¿no? Ahora, ¿por qué digo el tema de las dudas? Yo creo que Juan Núñez, desarrollándose como él debe desarrollarse, sinceramente tengo pocas dudas con él. Creo que es un chico que desarrollándose de manera normal tiene nivel Real Madrid, tiene nivel Barça, tiene nivel de los equipos grandes de la Euroliga. Pero claro, viene una lesión muy fastidiada. Si Juan Núñez consigue dejar atrás la lesión y jugar durante toda la temporada y que las lesiones no le frenen, creo que su progresión va a ser buena y va a encarar su tercera temporada de contrato con el Barça, que sería la última, a no ser que renueve, con confianza y habiendo evolucionado mucho como jugador, sintiéndose él mismo preparado para asumir lo que es al menos ser segundo base de todo un Barça. Ahora, como el pobre le vuelvan las lesiones, no consiga ritmo, vuelva a verse frenada, ¿no?, su progresión, creo que entraría en un momento de tanto él como la afición de ciertas dudas, ¿no? De decir, oye, no estamos pudiendo desarrollar a un chico que le fichamos para eso, confiando en su desarrollo, porque no era una certeza ni una realidad del básquet europeo. Entonces, cruzo los dedos, de verdad, ojalá ninguna lesión le frene, ojalá Juan pueda desarrollarse como es debido, porque si es así, es que es un jugador buenísimo, es que es un talento muy, pero que muy especial. Totalmente, o sea, las dudas son lógicas. Es inevitable que haya dudas y más teniendo en cuenta la última lesión. Pero bueno, yo sí que tengo confianza en que podamos ver a un Juan Núñez que siga esa progresión y acabe, quizá no al principio de temporada, pero si consigue, pues eso, encadenar mucho tiempo jugando, pues que con confianza pueda ser un base importante dentro del Barça, porque, como dices, talento tiene de sobra y en algún momento hará ese clic para ser uno de los mejores jugadores españoles que tenemos en el panorama actual. Entonces, eso es cuestión de tiempo, es cuestión de ir jugando, cuestión de... porque el talento lo tiene, y de jugar minutos, de curtirte, de desarrollarte, y bueno, quién sabe si esta temporada puede ser o no, pero las dudas está claro que están ahí. Pasamos a la posición de escolta, que están Kevin Panther, Darío Brizuela y Nicola Provítola. Yo, sinceramente, con esta posición tengo cero dudas. O sea, creo que la única duda está en el tema la Provítola, cómo vamos a ver, mejor dicho, a Nico después de la lesión. Bueno, es la única duda. Rendimiento de Panther y Brizuela, todos sabemos lo que pueden dar. Kevin Panther es el referente del Barça, es la estrella del Barça, y Brizuela es un secundario de absoluto lujo que ya ha demostrado esta pasada temporada que está más que preparado para jugar en un Barça como secundario. ¿Como escolta principal y una responsabilidad absoluta? No. Como secundario que en ciertos momentos, en ciertos días, te coge responsabilidad y es capaz de ganarte un partido. Hemos visto que sí, porque Darío Brizuela es eso. Eso es totalmente. Darío Brizuela es capaz de, en momentos que la temporada no va bien, echarse el equipo a la espalda, ser él el que anota, ser él el que genera y además lo hace muy bien. Con respecto a Panther, yo creo que no había dudas, pero por si acaso había alguna duda, la marcha de Jabari Parker ya le pone a él como el auténtico referente del equipo. Yo creo que él tiene una espinita clavada con lo del año pasado, tiene ganas de hacerlo bien, tuvo mala suerte tanto con la lesión de la Copa del Rey como con esa última jugada, que ya no es mala suerte, bueno, llámalo como quieras, pero que no decidió bien y creo que quiere resarcirse. O sea que vamos a ver a un Kevin Panther con hambre y con muchas ganas. Y lo de Lapro, pues al igual que con Juan Núñez, hay dudas, vamos a ver cómo vuelve, pero si Lapro está bien, por supuesto que es un añadido tremendo para el Barça. Posición de alero, Joel Parra, Will Clyburn, Mike Scale.
Aquí con Parra, ninguna duda, va a seguir además en esa trayectoria ascendente, ¿no? En su progresión como jugador. Ha hecho un temporadón esta pasada temporada y creo que va a seguir así. Jugador que va a acabar siendo principal en el Barça, yo estoy convencido. Luego está el tema de Will Clyburn, jugadorazo brutal, pero pues eso, a ver cómo está físicamente, si es capaz de encadenar meses sin ningún problema de lesiones y vamos a ver si Joan Peñarroya le quiere utilizar más como 3 o si le quiere meter más como un 4, ¿no? Lo mismo con Joel Parra. Yo creo que tanto Clyburn como Parra, por momentos de la temporada, en partidos, van a alternar entre jugar en el 3 y jugar en el 4. Dependerá también de lo que pueda llegar, luego lo comentaremos, ¿no? Pero de lo que le queda al Barça de mercado va a depender que estos jugadores jueguen más minutos al 3 o jueguen más minutos al 4. Nosotros de momento hemos hecho una lista de posibles 4 y posibles 5 porque en principio es donde más flojea el Barça, teniendo en cuenta que vemos a Clyburn a lo mejor como un 3 o, bueno, porque en teoría es un 3, ¿no? Igual que a Parra. Pero luego vete a saber, imagínate que el Barça de repente ve una oportunidad de un alero en el mercado, prefiere ir a por ese alero y mover definitivamente a Parra o a Clyburn al 4, ¿no? Todavía está un poco en pañales todo esto, no sabemos qué va a ocurrir, pero la posición de alero es esa. Y luego con Miles Cale, pues bueno, la duda que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Será capaz un jugador que viene del nivel Eurocup de dar el nivel en un Barça, en Euroliga y demás? Pues el tiempo lo dirá. Eso es, viene un poco a sustituir la figura de Justin Anderson, ese perfil más defensivo, más físico, y bueno, la verdad que son 3 perfiles muy diferentes que los puedes utilizar en roles, en situaciones diferentes, y como dices, eso, yo estoy contigo en lo de ver un poco qué va a pasar o dónde acabarán jugando tanto Joel Parra como Will Clyburn, porque, por ejemplo, hay una cosa clara, y es que la posición de 4 es algo que ya hemos visto en Europa, que no hay muchos perfiles, no hay muchos jugadores, hay una sequía de 4 grande y es difícil fichar. O sea, ahora mismo la NBA quizás es el mercado más interesante para explorar ahí porque realmente en Euroliga poco hay. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso del Madrid, la temporada pasada usó mucho a Gerson y al 4, incluso a Gavi Deck, pues pasado el Barça puede ser una situación muy similar y que acaben fichando un alero. Habrá que estar atentos a esto, pero sí, yo creo que quizás el mercado puede ofrecer más 3 que 4 y por eso de ahí veremos qué sucede. Sí, lo de Clyburn, nosotros cuando hicimos el vídeo hablando de Clyburn y Toko Sengelia, en nuestra cabeza pensábamos que iban a venir los dos como 4, ¿no? O que, bueno, Clyburn, eso, alternando el 3 y el 4. Según lo que ha comentado Chema de Lucas, que lo comentó en una respuesta a un tuit mío en el que pongo un poco la plantilla del Barça y demás, por lo que él comenta, y él algo de información tiene, el Barça está buscando fichajes más interiores. Por lo tanto, entiendo que ven a Clyburn y a Parra para la posición de alero. O sea, por lo que dijo Chema de Lucas, yo entendí que están buscando refuerzos en el interior y que el alero será... Lo dijo Navarro también. También. Navarro lo dice en la presentación, le preguntan qué tipo de jugador es Clyburn y dice, él es un 3 que puede ir al 4, básicamente. Ah, bueno. Lo dice así. No vi la presentación de Clyburn, pero... Pues, a ver, yo tampoco la vi, pero en el Twitter del Barça pusieron un poco como típica presentación del fichaje, tal. Pues Navarro dice tal cual, es un 3 que puede jugar de 4. Pues queda claro, ¿no? O sea, si Navarro dice eso, está diciendo que ha fichado un alero. Sí. Sí, lo que pasa que es lo que te digo, Sergio. Yo creo que el Barça va a ver. O sea, va a ver un poco lo que se le presenta, las situaciones que se le presentan, como has dicho antes, y en función de lo que pueda encontrar, ya se apañará. Pues sí, pasamos a la posición de 4, que es Toko Sengelia y nadie más. Nadie más. Este es el panorama ahora mismo. Y luego en la de 5, Jan Vesely, Billy Hernán Gómez y ese tercer hueco que deja Yusuf Afol. Y yo con el tercer hueco, en el pívot, tengo mis dudas. Porque, por ejemplo, en el 4 sí tengo muy claro que Toko Sengelia es el 4 principal del Barça, pero en el fichaje del 5 no tengo tan claro que vayan a ir a fichar a un tercer pívot. Es que igual fichan a un pívot que nos sorprende a todos y el que acaba siendo un tercer pívot es Billy Hernán Gómez. O Jan Vesely porque no está bien físicamente y no puedes contar con él. O sea, me refiero, no que Jan Vesely vaya a ser tercer pívot en ningún caso, pero sí que contando con que Jan Vesely ha entrado en un proceso ya, en una edad en la que engancha lesión tras lesión y le va a costar estar sano durante muchos meses, cuentas con que no vas a poder
tener a Jan Vesely en plantilla durante X tiempo y quieres fichar un pívot más principal, que no sea algo tan residual como podía ser el fichaje de Youssouf Afol la temporada pasada. Entonces, bueno, ahí es donde tengo mis dudas. Hay muchas dudas. Si nos vamos a lo que se supone que tenía atado, que era Joan Makoundou, quizás dices, pues igual Makoundou podía ser el tercer pívot, o podía ser un jugador que te hiciese un híbrido entre un 4 y un 5, que te pudiese dar soporte a las dos posiciones. Realmente era eso. Su nivel no sabes exactamente cuál puede ser o su máximo potencial. Pero bueno, no sé qué tipo de pívot tiene en mente el Barça a fichar. Está claro que necesitan un interior físico, ya sea un 4 o un 5, bueno, probablemente tanto un 4 como un 5, pero mínimo algo vamos a ver ahí, o sea, el mínimo movimiento tiene que haber ahí. No sé qué perfil tienen en mente. No ha sonado nada, la verdad, desde Makoundou no ha vuelto a sonar ningún nombre. Entonces, bueno, por eso nosotros venimos a traerlos. Eso es. Antes de meternos con los nombres de posibles fichajes, bueno, por tocar temitas, hemos tocado lo del problema en el base, lo de las dudas con Juan Núñez, y hay otros dos tópicos, otros dos temas que, bueno, que creo que generan dudas en la afición del Barça, ¿no? El primero es la salud de sus veteranos. Lo que comentábamos de la Provítola, de Vesely, de Toko Sengelia, de Will Clyburn, que son jugadores que, siendo buenísimos, vienen teniendo últimamente, estas últimas temporadas, algún que otro problema físico y son jugadores que superan los 35 años, ¿no? Entonces, este es un tema en el Barça, porque te puede salir caro o te puede salir cruz. Como tus veteranos no consigan estar sanos, ya a la edad que tienen, de pasado los 35, tienes un problemón. Porque tú has diseñado una plantilla en la que estos veteranos son tus referentes. O sea, no es una plantilla en la que hay referentes jóvenes y los veteranos te completan, pero si un veterano necesita parar o tiene una lesión o lo que sea, tú puedes seguir tirando del equipo y ganando. Es que como se lesione Toko, pierdes un referente. Como se lesione Clyburn, a lo mejor te quedas muy corto en el alero. Como se lesione Vesely y el fichaje del pívot no sea un principal, tienes un problemón de la hostia. Y con Lapro me parece menos problema porque esa labor del escolta con puntos la tienes cubierta con Panther y Brizuela, ¿no? Entonces, eso, pero es un tema, ¿eh? Sí, y a ver, y Lapro, por ejemplo, el año pasado el Barça lo anotó muchísimo, ¿eh? El Barça la temporada pasada ha tenido muchos problemas de lesiones. No sé si este año será igual, pero el año pasado uno de los motivos de tener fases donde han competido poco ha sido por tener tantas lesiones acumuladas. Vesely el año pasado mucho tiempo. Vamos a ver, o sea, es que realmente pues es lógico que existan las dudas. A veces hasta los jóvenes se lesionan, o sea, son cosas que son complicadas de controlar, ¿no? Pero también es verdad que es lógico que según vas teniendo más edad, pues vayas teniendo más problemas físicos. Así que nada, solo el tiempo dirá qué tal están estos jugadores, o quizás hay algunos que están mejor que otros. Yo creo que no sé por qué tengo la impresión de que Sengelia va a estar bien y me genera más dudas Clyburn, pero más que dudas físicas me genera dudas de nivel real que podemos ver a Clyburn, que probablemente también puede tener problemas físicos y tal, pero me genera más dudas con su nivel. Así como con Sengelia no tengo ninguna duda de que va a dar un buen rendimiento, con Clyburn quiero ver ese rol que va a tener. Y por último, la última duda es el rol de Willy Hernán Gómez. La eterna duda en el Barça. Yo creo que de momento, en los 2 años que ha estado en plantilla, el rol es claro. Un jugador lejos de ser importante, lejos de ser principal, pero que igual le toca este año dar un paso adelante, pero ya no porque lo tenga que dar él, sino porque al propio entrenador no le quede más remedio. Porque ya hemos visto que no es del gusto de Peñarroya. O sea, Peñarroya a la que puede tira de otros jugadores. Pero al final, entre la lesión de Vesely, lo que era Youssouf Afol y demás, sí que ha tenido tramos Willy Hernán Gómez durante la temporada en las que ha tenido minutos. Y ha tenido tramos en los que ha respondido bastante bien y tramos en los que no. También creo que con Willy, y entiendo la afición del Barça, ojo, porque al final cobra como una mega estrella de Europa y hay que exigirle como tal. Pero también creo que en ocasiones se le da de más, se le pegan palos de más. ¿Creo que merece llevarse palos? Sí, por lo que digo, contrato desorbitado para el rendimiento que está dando. Pero muchas veces a los problemas del Barça, o sea, de los problemas del Barça se culpa a Willy Hernán Gómez. Como se personifica mucho en él, en problemas defensivos, en tal, y salvo aficionados concretos, ¿no? Que a lo mejor son más críticos o más analíticos y son capaces de ver más
detalladamente las cosas, pero el aficionado general es como que Billy. Cuando las cosas van mal es que Billy. Y tengo la sensación de que se le da en exceso. Y a nivel defensivo había jugadores en el Barça que tienen unos problemas brutales. O sea, el año pasado, por ejemplo, lo sabía. Jabari Parker es un jugador que era un auténtico desastre en defensa, pero como era más querido y era el rollo de Jabari, cómo nos quiere Jabari y tal, pues también se libraba de algún palo. Alguno, que también recibía de lo que digo. O sea, sí que hay aficionados que a Jabari le daban. Pero es lo que digo. O sea, que ese aficionado que a lo mejor va directo a Billy y culpa de todo a Billy, a lo mejor a Jabari no le salía a culparle. O sea, tengo esa sensación con Billy. Entonces, vamos a ver esta temporada, porque igual Joan Peñarroya no le queda más remedio teniendo un Vesely que vas a tener que dosificar durante la temporada. Es decir, si tú quieres llegar a las instancias finales en ACB, unos cuartos de final, unos cuartos de Euroliga, y quieres llegar con la plantilla bien y con tus referentes bien, tú a Jan Vesely lo tienes que mimar durante la temporada, lo tienes que tener entre algodones. Y eso no puedes permitirte que Jan Vesely se juegue minutadas de septiembre a febrero porque no confías en Billy Hernán Gómez. Entonces, eso este año el Barça no se lo puede permitir bajo ningún concepto. Por lo tanto, a lo que voy es eso. Creo que no le va a quedar más remedio a Peñarroya que tirar bastante de Billy, y ya es un tema de los dos, de que Billy dé lo que se espera de él, dé un pasito, aunque sea pequeño, pero al menos disimule o consiga corregir ciertos errores en defensa, y que Joan Peñarroya en determinados momentos se la quiera jugar con él de decir, venga, voy a confiar en él. A ver, has abierto varios melones aquí. A ver si no me dejo nada en el aire. Bueno, con respecto a lo de las críticas a Billy, las críticas a otros jugadores, Billy está lastradísimo por el contrato que tiene. Entonces, es lógico que tenga todas esas críticas. A Jabari también se le ha criticado, menos que a Billy, por supuesto, pero es que el rendimiento de Jabari, dentro de que a veces se le haya visto con pasividad dentro de la cancha, y eso es lo que más lastra, o lo que más se le achaca a Jabari. Jabari ha sido un jugador importante dentro del Barça. El problema de Billy es que ha pasado a ser un jugador residual del año pasado, por muchos tramos de la temporada. Quizá al final, cuando ya estaba lesionado Vesely, cuando estaba lesionado Metu, pues que no quedaba otra que jugara. Pero durante otras épocas del año, aun estando lesionado Vesely, jugaba más Yusuf Afol, o preferían jugar con Metu al 5 o con Jabari al 5. He llegado a ver, o sea, yo he llegado a ver quintetos del Barça haciendo cualquier maniobra, cualquier malabar para que Billy Hernán Gómez no jugase al 5. Y eso, en el jugador que más cobra de tu plantilla, no puede ser. No puede ser, o sea, es normal todas las críticas que tiene Billy Hernán Gómez. Y es verdad que si te pones a analizar jugador por jugador, pues igual no tiene tanta culpa Billy, pero el problema de Billy es que es el contrato. No puedes medir a todos los jugadores igual. Y como tiene un contrato tan grande, pues le caen más palos. Y es algo lógico. Pero yo creo que Billy, más allá de todo esto, él es capaz de tener un rol medianamente aceptable en el Barça. No te hablo de que esté a la altura de lo que es el salario, pero simplemente que consiga aportar, que yo creo que es capaz de hacerlo, o sea, lo repito, creo que tiene nivel de sobra para ser un jugador medianamente importante en el Barça, pues ya es, ¿no? Ya es. O sea, y bueno, no sé si lo acabará consiguiendo. Yo creo que, como dices, este año va a tener todavía más oportunidades. Vamos a ver estos otros fichajes que se hacen, ¿no? Porque el año pasado, por ejemplo, Metu acabó lastrando un poco más a Billy, porque en muchos momentos de la temporada jugaba de Metu al 5 y no jugaba a Billy. Así que nada, no sé, es que es un tema lo de Billy Hernán Gómez. Ojalá que consiga resarcirse, ojalá que consiga acabar este año en el Barça medianamente bien. Y bueno, estoy convencido de que el talento y el potencial lo tiene. Bueno, pues vamos a pasar a esa lista de posibles nombres para fichajes. Entonces, tenemos unos cuantos en el 4 y una más larga en el 5. Y tenemos el nombre de un alero, por si acaso, pero que lo vemos bastante complicado. Y vamos a empezar precisamente por este alero, que es Andre Robertson, el jugador de Asvel Villeurbanne, que termina contrato y que le queremos colocar, Jorge, estamos como locos, intentar colocar a Andre Robertson en algún equipo Euroliga, porque nos parece un muy buen jugador que todavía no ha enganchado un contrato, no hay ningún equipo que haya ofertado por él, bueno, no por él, porque ya ha terminado contrato con Asvel, sino le hayan hecho una oferta directamente al jugador. Y bueno, en caso de que quisiesen mejorar mucho más en defensa
pasar a un Will Clyburn al 4 o incluso jugar por momentos con el propio Andre Robertson al 4 en quintetos más pequeños, lo podrían hacer. O sea que, bueno, es una opción, pero que no creemos que vayan a hacer, sobre todo porque el perfil es un poco lo de Miles Cale, Justin Anderson. Eso es. O sea, sobre todo por lo del fichaje de Miles Cale. Al fichar este jugador, yo creo que Andre Robertson es un perfil de este tipo. Entonces no tiene tanto sentido. Que a lo mejor ya te quedas sin ningún nombre y tienes una opción barata de un jugador con experiencia como Andre Robertson que haga un buen nivel este año en la Euroliga, puede ser. Lo que pasa que yo creo que no es lo que necesita el Barça. Venga, pasamos con los 4. Y el primero, yo voy a soltar un nombre que no creo que ocurra, pero es lo de Chimezie Metu. ¿Y si Metu no consigue de momento ningún contrato, ningún equipo de Euroliga se la quiere jugar con él? Que de momento no hay nada. De momento no hay nada. Y el propio Barça dice, oye, mira, para lo que voy a encontrar en el mercado, te firmo una renovación baratita y te recuperas con nosotros y cuando estés listo, vuelves a jugar con nosotros, te volvemos a firmar otra renovación el verano que viene. O sea, no sé, no me parecería ninguna locura, teniendo en cuenta que es un jugador que ya has tenido contigo, ¿no? Y que se ha lesionado contigo, todavía no se ha anunciado la marcha de Metu por parte del Barça. No sé. No sé, o sea, lo último que salió de Metu fue que, lo del reconocimiento médico este que tuvo con Fenerbahce o lo que fuese, las pruebas médicas, que acabó por no pasar y por eso no firmó por Fenerbahce. Entonces ahora, si no ha pasado estas pruebas por Fenerbahce, ¿qué equipo va a atreverse a ficharlo, no? O sea, es como un tema complicado y a lo mejor la gente espera. Nos pasó una situación parecida el año pasado con John Brown. Ningún equipo quiso apostar por él hasta enero. O sea, ningún equipo, como él estaba lesionado, tuvo que esperar hasta recuperarse y hasta enero no recibió ninguna propuesta. ¿Puede ser que pase esto con Metu? Puede ser, no lo descarto. Sí. Pero quizás a lo mejor, si ya sabiendo el potencial que tiene Metu, si te lo quieres atar, no te vas a dejar mucha pasta y incluso dejándotelo como un jugador incluso número 15, ¿sabes? Porque no creo que reciba ofertas brutales. Claro, claro. O sea, es una opción a explorar y ¿por qué no? Luego hablabas de John Brown, un jugador que está libre ahora mismo, que terminó contrato con Estrella Roja. ¿Y por qué no? No creo que sea lo que más necesita el Barça, sinceramente. O sea, puestos a fichar un 4, creo que el Barça necesita tiro exterior. O sea, creo que con Şengeli lo tienes regulero y necesitas fichar un 4 que te pueda abrir más la pista, ¿no? John Brown no es eso, pero lo dicho, tampoco sabemos el presupuesto que tiene el Barça para este tipo de fichajes. Entonces, es un jugador que está libre, con experiencia, que defensivamente siempre te va a aportar, te va a aportar veteranía. Bueno, pues por tenerlo en cuenta. Ahora, lo digo, no es lo que necesita el Barça. Yo creo que el Barça va a esperar un poquito más antes de ir a por John Brown, que a mí me gusta mucho y además es un jugador que por su carácter, por su ego, por lo competitivo que es, lo puede hacer bien en cualquier equipo. O sea, el otro día salió una entrevista a John Brown en la que decía que él era capaz de defender a cualquier jugador de la Euroliga. Que no había nadie que le pudiese ganar en 1 contra 1. Americanada. Americanada brutal. Pero más allá del exagerado ego de John Brown, sí que creo que es uno de los mejores defensores de Europa. Sí. Y bueno, pues quizás no es lo que necesita el Barça, pero sí que puede ser una opción interesante para otros equipos incluso. Siguiente nombre, Brady Manek, a la pivot de Zalgiris Kaunas, que este sí te abre el campo. Este sí te tira de 3, pero a mí en Zalgiris me ha dejado bastante frío. O sea, no creo que es un jugador interesante para la Euroliga, pero que la oportunidad de haber demostrado que era interesante la ha tenido en Zalgiris. Y no la ha cogido, es mi sensación. Sí, no, empezó muy bien. Cuando llegó a Zalgiris empezó bien. Parecía que era un jugador que, pues de estos 4 abiertos que tiene muy buena mano, y así es. Pero no sé, a mí me parece muy blandito. No me convence, la verdad, para el Barça. Luego te traigo 2 nombres desde NBA, que son el de Jeremiah Robinson Earl y el de Precious Achiuwa. Bueno, ¿qué te voy a decir, Jorge? Jugadores que sinceramente no tenemos demasiado en el radar. Evidentemente les hemos visto muchísimo menos que a los jugadores de Euroliga como John Brown, en los que sí podemos hablar con más criterio. O sea, no os vamos a engañar, no vamos a venderos aquí una moto de que conocemos mucho a Achiuwa o a Robinson Earl, porque la realidad es que no. Pero sí que son 4 agentes libres. Precious Achiuwa creo que están unos 2.03. Y sacamos los nombres porque hay informaciones que ya les sitúan en que hay equipos Euroliga interesados en estos jugadores. O sea, que dentro de la agencia libre de la NBA sí que son jugadores con posibilidades reales de venir a Europa. Por lo tanto, si el Barça necesita jugadores interiores,
¿por qué no poner el ojo en estos dos? Por supuesto, yo creo que ya lo hizo el año pasado con Metu y el Barça va a volver a mirar el mercado de NBA. Es que estoy convencido. Estoy convencido, lo hace bastante, lo hizo con Jabari. Y por ahí creo que irán los tiros. Y los tiros no vamos a estar tan desencaminados, creo. Luego ya veremos. Pero tiene bastante sentido que opte por este mercado, del cual, como dices, no les hemos visto porque realmente no... Primero, no juegan mucho en la NBA. Y segundo, bueno, no da la vida. Eso es, no vemos casi nada de NBA. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Pero en caso de que se salga un rumor o de que esté cerca, ya nos encargaremos de analizar bien qué tipo de jugadores son. Eso es. Lo de Pérez y Achigua, en esa búsqueda del Barça de Joan Macundú, que tenían ese perfil, me cuadraría bastante. O sea, creo que Achigua sí que es un jugador que te puede dar las prestaciones que te daba Macundú. O sea, ese 4,5 potente, que en algún momento del partido un quinteto muy pequeño, ¿no? Pero te puede ir incluso al 5 aquí en Europa. En NBA es más complicado. Pero bueno, no me sorprendería mucho que el Barça lo intentase. Y vamos a terminar en el 4 con un jugador que es Jack McBeath, que es un ala pivot australiano que juega en el filial de G-League de los Houston Rockets. Y a mí este me parece interesante, tío. Pero ya no para el Barça, sino para más equipos Euroliga, ¿eh? Y en el Barça necesitando un 4... Oye, este me gustaría bastante. Es que además a este le hemos podido ver en los Juegos Olímpicos, yo lo recuerdo de los Juegos Torneos Olímpicos. FIBA, sí. Yo que entre Mundiales, Juegos Olímpicos y demás, a veces ya tengo un cacao que no sé dónde le he visto, pero le hemos visto. Le hemos visto, sí. Bueno, el año pasado jugó en los Juegos Olímpicos, también Mundial y tal. Jugador muy interesante. Siempre lo ha hecho muy bien, además contra España siempre lo ha hecho bien y bueno. Sí. A mí me parece un 4 que sabe jugar a esto, con buen IQ, y que te abre la pista, que es capaz de tirar de 3, que, no sé, yo lo que le vimos en los juegos a mí me gustó bastante, de verdad. Es el típico que dices, bueno, ahora está en G-League y demás, pero de estos que juegan en la liga australiana, que son australianos, y dices, oye, ¿cómo estos tíos no están en Europa, no? Pero es muy de ellos el jugar en su liga, sí. en la liga australiana, que no tiene para nada mal nivel, ojo, pero bueno, estaría muy bien verle y este sí que sería interesante. Pasamos a los pivots, que aquí hay una lista gigante mezclando también agentes libres NBA y jugadores Euroliga, también agentes libres. Vamos a empezar por Ken Birch, jugador que va a salir de Fenerbahce, que no lo ha hecho mal en Fenerbahce, la verdad que ha cumplido bastante con lo que Saras le ha pedido. Y oye, para completarte una rotación en el 5, viene de ser campeón de la Euroliga, viene de tener minutos en un equipo que ha sido campeón de la Euroliga, o sea, de jugar al más alto nivel. Y oye, ¿por qué no? Para completar otra cosa es eso. Como un pivot principal y tal, no le veo en el Barça. Ahora, que lo que estás buscando es más un tercer pivot que otra cosa, pues oye, creo que te podría cuadrar. Justo, o sea, el año pasado al perfil por el que fuera Yusuf Afol, que estamos hablando que si en estatus en cuanto a Euroliga andará similar a Ken Birch. Entonces, como tercer pivot, oye, pues es una opción. Otra cosa ya es que ilusione más o menos, porque sinceramente a lo mejor el Barça o los aficionados del Barça quieren algo más. Luego, una opción más cara, que es la de Donatas Motiejunas. No ha salido de Mónaco de momento, pero por lo que está fichando Mónaco, no me sorprendería que al final se le diese salida. Se ha especulado mucho durante las últimas temporadas, además, sobre todo la anterior, con una salida de Motiejunas. Acuérdate que estuvo muy cerca de fichar por Milán, al final se acabó quedando. Mónaco, en principio, entendemos que Daniel Theis de momento se queda. Si Daniel Theis al final, por lo que sea, se acaba yendo, el panorama cambia mucho. Pero contando con que Theis se queda, han fichado a Kevarius Hayes y tienen ahí a Joan Macundú, no es descabellado pensar que Donatas Motiejunas pueda salir. Ahora, Mónaco de esto tiene de sobra. Tener 14 o 15 jugadores en plantilla no le va a suponer un problema. O sea, no hay una gran diferencia. Entonces, igual, teniendo contrato Motiejunas, que lo tiene hasta 2026, tampoco ven en Mónaco una prioridad darle salida, ¿no? Igual van a tener eso, pues 3 claros 5 y un Macundú que sea un 4,5 y hacer una rotación muy larga. Es una opción. La de Motiejunas, no sé qué pasará con su situación, si acabará saliendo o no. Está claro que hay muchísimos rumores de salida y otro nombre más. Siguiente, Serge Ibaka. Ojo este. ¿Por qué no? Ojo este. ¿Por qué no? Tengo mucha curiosidad con ver qué va a pasar con Serge Ibaka, porque se ha hablado también de Baskonia y yo he leído en algún caso que el Barça puede ser que esté ahí al tanto como tercer pivot
Es que, ¿por qué no? No sé. Es que te la podrías jugar con él perfectamente. O sea, creo que es una opción que no es cara, que no te contaría como extracomunitario. No sé. Pero volvemos a lo mismo, de lesiones, de veteranos Sí. y todo eso, ¿no? Pues sería meter otra pieza más que te la juegas también a eso. Pero ¿por qué no? Yo no descarto nada, ¿eh? Yo tampoco. Con Serge Ibaka, pues un perfil interesante. Este año no ha tenido la temporada que se esperaba en el Madrid, pero en el Madrid llegaba como segundo pívot, quizás era un rol más importante, y aquí en el Barça ya sería un tercer pívot. O sea, ya se le restaría presión. Y quién sabe, porque talento tiene, incluso a veces cuando está acertado te puede abrir la cancha, es un jugador competitivo. Bueno, interesante para cualquier equipo que esté buscando un pívot en la Euroliga. Siguiente nombre, este es carete, que es Joel Bolomboy. Tiene contrato con Estrella Roja, pero con la locura que están montando en Claro. Estrella Roja, ¿quién te dice que no fichan ahora otro interior y Joel Bolomboy puede salir? Creo que no va a salir, ¿eh? Porque creo que la opción de que Joel Bolomboy saliese era que Estrella Roja se hiciese con Petrusev. Finalmente Petrusev va a jugar a Dubái, así que creo que no hay ningún motivo por el que Bolomboy tenga que salir de Estrella Roja. Ahora, nos está sorprendiendo tanto el equipo de Sfero-Poulos que vete a saber si acaban trayendo un nuevo pívot, no sé qué, a Bolomboy le dan salida y además es que creo que por perfil le vendría muy bien al Barça. O sea, creo que es un poco el perfil que necesita el Barça en la posición de pívot. Pívot un poquito más bajito, enérgico, con unas condiciones físicas muy buenas. Bueno, jugador que como por ejemplo le hemos visto en Olympiacos haciendo un poco el rol que podría tener el Barça, siempre es interesante. Pero lo que dices, a ver, lo de Estrella Roja hay que estar con la lupa puestos en ellos porque solo han fichado. Solo han fichado y no dan salida a prácticamente nadie. Entonces tienen una plantilla ahora mismo de 20 jugadores. Y en algún momento tendrán que empezar a despedir a alguno. Sí, lo del puesto de escolta tiene tela, ¿eh? O sea, Isaiah Keinan, Nemanja Nedovic, Tyson Carter y van a fichar a Devonte Graham. Es que... Ya. O sea, es una locura. O sea, Yo creo que Nedovic... Ojo Nedovic, ¿eh? Bueno, y Keinan. Tío, lo lógico es que Keinan y Nedovic se vayan. Sí. Es que no pintan nada. Nedovic igual sí, por ser serbio, por ser capitán, por tener esos cupos, por tal. Puede pintar. Keinan, con los fichajes de Tyson Carter y de ahora Devonte Graham, que si a Keinan no pinta nada. Pero nada de nada, vamos. Nada, yo creo que... Bueno, Keinan casi seguro que sale. Y ojo Nedovic. Nedovic lo digo sobre todo porque ha sonado que puede salir, que puede ir a algún equipo. Así que atentos. Y ojo Fenerbahce, ¿eh? Ojo Fenerbahce. Vamos con el siguiente nombre, que es David McCormack, el pívot que empezó la temporada en Milán y que acabó fichando por Alba Berlín. Oye, creo que es una opción barata, que en Alba ha acabado haciendo bastantes buenos números y bastantes buenos partidos, y es ese pívot físico que puede necesitar el Barça. No sé, a mí por tema de dinero, por estar libre y demás, me podría cuadrar perfectamente. Otra vez, otro tercer pívot. Sería otra vez ese rol. En Milán no funcionó y a mitad de temporada terminó saliendo. Pero es verdad que en Alba lo ha hecho bien, muy buenos números, jugador de fantasy. Sí. Y bueno, pues como tercer pívot es una opción. Luego otro veteranazo, pero que lo ha hecho bien ese año en la Euroliga, que es Geoffrey Lauvergne. Se va de Asbel, está sin equipo ahora mismo. Sería fichar más y más veteranía, pero a lo mejor no es el perfil de pívot que necesitas. Ahora, si es de las opciones finales que quedan en el mercado, tú no tienes nada, oye, mejor que nada. Creo que fichar veteranía nunca está de más. Eso es. No sé, puede encajar, puede ser otra vez ese tercer pívot del que estamos hablando, porque es que al final son las únicas opciones que hay en la Euroliga. A mí me cuesta verle salir de Francia, pero bueno, pues otra opción más. Luego, nos vamos a Apoel Tel Aviv, porque en Apoel Tel Aviv han fichado en el pívot a Dano Turo y a Tayo Diase, y tenían dos pívots ya, que son Jonathan Motley y Bruno Caboclo. Ojo aquí, ¿eh? Y aquí va a haber tema. Ojo aquí. Porque a mí ver salir a Jonathan Motley me cuesta más, pero ver salir a Bruno Caboclo no. Es que creo que Apoel Tel Aviv va a tener que dar salida a uno de los dos. Y creo que en Apoel, puestos a dar salida a uno de los dos, creo que lo tendrían claro. Y creo que sería Bruno Caboclo. Un Bruno Caboclo que anda que no ha sonado para el Madrid.
sí, su momento. Pero al final no termina de llegar porque yo creo que siempre hay dudas en las directivas y demás, siempre hay dudas con él. O sea, es un jugador tan bueno, pero también tan díscolo, no sé cómo describirle, ¿no? Pero indescifrable, diría. Ha dado problemas, entonces pues es complicado jugársela con un tío como él. Pero bueno, yo te digo una cosa, de todos los nombres que me has dicho, si soy el Barça, uno de los que más me pueden interesar es Caboclo, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de dudas. Sí. Quizás sea más caro, lógicamente, porque pueda tener más competidores, pero tampoco creo que sea una operación Tampoco creo, brutal. porque a nivel competidores es lo que decimos. No hay muchos equipos a la cola por Caboclo. O sea, no creo que sea un tío que tenga demasiado mercado ahora mismo Claro. de equipos que se peguen por él, ¿eh? O sea, creo que sería una opción factible, porque no creo que sea muy caro y porque no creo que haya mucha competencia. Pues ahí está. Y nos vamos a NBA, mercado NBA de agentes libres. Aquí hay alguno que sería bastante carete y alguno que a lo mejor es rollo una apuesta a Chimezie Metu, que lleva tiempo ahí en la NBA mal, sin jugar, tal, y te viene a precio bastante barato. No sería descartable. Empezamos con Mo Bamba, un jugador, unas condiciones físicas bestiales, pero que no encuentra su sitio en la NBA, que está sonando para equipos Euroliga, y con este tengo mis dudas de, como en su día fue un pick alto en el draft y siempre ha tenido bastante nombre, más que realidad, ha sido más nombre que otra cosa, tengo mis dudas de si él bajaría su caché rollo como te vino un Metu, que Metu vino cobrando bastante poco al Barça, o si por ser Mo Bamba es una opción cara. No sé, de verdad, no sé por dónde tirar con este jugador. Va a depender un poco de las ofertas que tenga en NBA, que le está costando mucho conseguir contratos en NBA y por eso está sonando para Europa. Bueno, un nombre que lanzamos. Yo creo que es un jugador que no tiene nivel para NBA, sinceramente, o si lo tiene es para un rol muy residual. Y creo que, ¿por qué no Europa ser una opción, sinceramente? ¿En qué cartel vendría? Bueno, pues como consiga negociarlo. O sea, sinceramente va a ser así. Porque realmente no sé exactamente en qué cifras se pueden estar manejando, si sería un jugador caro o no, pero tampoco, no sé, bueno, no lo sé, no quiero inventármelo. Muy bien, vamos con el siguiente, que es Alex Len. Lo comentábamos el otro día, tú lo colocabas en Fenerbahce, Sí. te cuadraba, y bueno, pues otro pivot que está sin contrato, que es europeo, es ucraniano, y bueno, pues... A mí me gusta, ¿eh? ¿Por qué no? A mí este jugador me gusta, creo que es un jugador que en Europa puede dominar. Y creo que es una opción muy interesante. Claro. O sea que este no vendría como tercer pivot. No, este no. Este no, Yo creo que este sería, en Europa, creo que sería un tío de pagarle bien, ¿eh? Sí, porque es un jugador que ya lo vimos el año pasado. Los Lakers acabaron apostando por él a mitad de temporada. ¿Quién te dice que él no esté esperando a eso? ¿A qué otro equipo apueste por él? O sea, es un jugador que en la NBA, a diferencia de Mo Bamba, sí que ha sido más importante, ¿no? Sobre todo le recuerdo la época en Phoenix y creo que sí que tiene algo más de caché. Entonces, bueno. Y pasamos con los últimos 4 nombres, que son 4 jugadores que se han relacionado ya con equipos Euroliga. El primero es Charles Bassey. Parece que lo tiene bastante avanzado con Partizan, pero traemos estos 4 nombres que, como vamos a decir, parece que tienen las cosas avanzadas, aunque ya hay equipos Euroliga que están liderando la carrera por ficharle, pero los traemos porque parece claro que van a venir a la Euroliga. Entonces ya eso es un paso. Si por lo que sea las negociaciones con estos equipos se rompen o no se llega a un acuerdo, la intención del jugador de venir a Europa está. Y ahí es donde un equipo como el Barça puede intentar pescar en caso de que no salgan. Lo que decía Charles Bassey, parece cerrado por Partizan, pero veremos. Bueno, se da bastante por hecho allí en Serbia que va a llegar, pero de momento no hay nada cerrado, no hay acuerdo o por lo menos no es oficial y hay que tenerlo en cuenta. Luego, Thomas Bryant. Este ha sonado esta misma tarde para Panathinaikos. Este sí que está complicado. Hombre, complicado. Yo creo que sería un tío de bastante dinero en la Euroliga. O sea, no creo que el Barça, teniendo los contratos que tiene de Kevin Panther, de Billy y tal, pueda, en la situación económica que está, meterle un contrato como lo que va a venir cobrando Thomas Bryant, ¿no? O lo que a lo mejor vendría cobrando el propio Alex Len. Y más estando como competidor el Panathinaikos de por claro. O sea, si que el Panathinaikos está ahí, si el Panathinaikos no lo consigue, dudo mucho que el Barça sí. O sea, yo este lo descarto un poco más. Sí. Luego, Oscar Tshiebwe, que, ojo a este, porque este también era de interés de Partizan.
Pero ahora Partizan parece que va por Charles Bassey. Entonces no creo que acabe firmando a los dos. A mí me costaría pensar. Porque ya tiene a Tyreek Jones, Jabari Parker y Osetkowski en el 4. O Tshiebwe o Charles Bassey, uno de los dos. Y lo de Tshiebwe sonó en su día, pero se ha enfriado. Y lo que está ahora, pues eso, muy cerca de lo que dicen desde Serbia es lo de Bassey. ¿Por qué no Tshiebwe? Un jugador que ha promediado 19 rebotes en la G-League esta pasada temporada. Lo hablamos. Y 17 puntos. Lo hablamos en su día de su regreso a Europa y lo hablábamos como uno de los posibles 4 para el Madrid. 4-5. 5, ¿no? Mejor dicho. Sí, un 5. Pues, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una opción de un jugador interesante de la NBA, no lo descarto. Y por último, el nombre de Richaun Holmes, un jugador que también parece cerca de Fenerbahce. Informaciones que dicen que está prácticamente cerrado, pero luego Andrea Calcioni dice que no, que el interés está ahí, que la oferta de Fenerbahce de 1+1 está ahí, pero que todavía no hay nada hecho. Y Calcioni en información de Fenerbahce muchas veces es el número 1, ¿eh? Yo no sé qué fuente tiene por ahí, pero en información de Fenerbahce suele acertar bastante y suele ser el primero. O sea que de momento no está cerrado por Fenerbahce. Si se cayese, ahora parece que van a ir cobrando también bastante pasta, ¿eh? Parecido a lo de Thomas Bryant, ¿no? O sea, si Fenerbahce está ahí, le va a ofrecer, además Fenerbahce debe tener algo de dinero. Sí. Y bueno, pues debería de ser una oferta superior a la del Barça. El año pasado se supone que Bruno Fernando acabó viniendo al Madrid y rechazando a Fenerbahce, incluso perdiendo algo de dinero, porque realmente quería venir al Madrid. Quizás es la baza que puede jugar el Barça, pero en un jugador como Richaun Holmes es un caso diferente al de Bruno Fernando. Sí. Entonces, bueno, complicado, pero quién sabe. Pues hasta aquí la lista casi interminable de posibles opciones. Y habrá más. Y habrá más. Vete a saber quién acaba llegando al Barça, tanto para el 4 como para el 5, si acaba llegando un alero. Como siempre decimos, podemos traer aquí 1000 nombres que al final acabarán fichando otra cosa. Sí. O sea, esto es ley. Así que nada, queremos saber la opinión de la gente, cómo ven a la plantilla del Barça y las expectativas que tienen. Eso es, y que nos dejen algún nombre, si tienen en mente algún jugador que pueda aportar al Barça, si consideran que es mejor fichar un 3 o directamente 2 interiores, un 4 y un 5, comentándolo y nada, darle ese like que siempre nos viene muy bien, en esa suscripción, que ya sabéis que nos ayuda un montón. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima. Chao.